Díganme si hay buena imagen, el audio. Sí, doctora, se ve sus diapositivas. Ya. ¿En qué patología hemos quedado con ustedes? A ver si alguien me puede decir en qué patología hemos quedado con ustedes. Doctora, buenos días. Acabamos meningitis. Ay, 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 ya. Bueno, entonces vamos a seguir. Bueno, esperamos un rato más, Mabel, o ya estarían todos. Tú vas a Eh, controlar, por favor, la asistencia. Está bien, doctora. Ya desde las 9 estamos conectados, doctora. Ah, ya, entonces ya no. ¿Está bien? Está bien, doctora. Sí. Bueno, vamos a seguir. Eh, meningitis, bueno, hemos terminado meningitis, vamos a continuar con esta otra patología que es la tromboflebitis del seno sigmoideo. ¿Qué es la tromboflebitis? Es una infección que se propaga directamente de las otitis medias crónicas a seno sigmoideo. Bueno, para los que nunca han asistido a clases y ahora porque es virtual, capaz que se animen, ¿no? A pasar clases. Entonces, estamos dentro de las complicaciones de las otitis medias, tanto agudas como crónicas. Esas hemos dividido en complicaciones otológicas y complicaciones intracraneales. Ahora, estas patologías que estamos viendo serían las complicaciones intracraneales, ¿verdad? Bueno, entonces hemos dicho que que la tromboflebitis del seno sigmoideo es una infección que se propaga directamente de las otitis medias crónicas, que también pueden ser de las agudas necrosantes. Esta complicación llega al seno sigmoideo. ¿Cuál es la etiología? La etiología puede ser eh, el estreptococo, ¿sí? La causa. El germen causante puede ser el estreptococo, el neumococo, el hemófilus o cualquier otro germen que puede ir a complicar a esta parte a esta parte, ¿no? Entonces, no es específicamente el estreptococo. Como les he ido diciendo, que no es el estreptococo únicamente que puede complicar, sino cualquier germen. ¿Cuál es la sintomatología? Hay cefalea que puede ser común a cualquier patología. Hay febrícula común a cualquier patología. Pero de pronto se añade esto, que es la septicemia y el edema de papila, que no es común a cualquier otra patología. Entonces ya es un signo, el edema de papila es un signo que nos va a orientar a qué patología podría ser. Pero siempre tenemos que tomar en cuenta que es una complicación. Primero tenemos que, dentro de la historia clínica, primero tenemos que indagar bien, preguntar al paciente si hubo otra patología. Perdón, chicos, perdón. Ay, José Manuel. Ya, José Manuel, ¿y ahora qué hago? Pues, estoy pasando clases virtuales. De una horita, por favor. Anda desayunando, sí, sí, ya, listo. Ya, chicos, van a disculpar, por favor. Bueno, entonces, ¿cuál es la sintomatología? Hemos dicho cefalea y febrícula. Septicemia, el edema de papila es acá donde nos va a llamar ya la atención, ¿sí? Y los
antecedentes que nosotros hemos obtenido con la historia clínica del paciente. Otra cosa que nos va a llamar la atención es el aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo que se va a manifestar con la cefalea, con el edema de papila. ¿Cómo vamos a diagnosticar? Se realiza por signos y síntomas antes referidos, que hemos mencionado. Y al final hay que diagnosticar con la punción lumbar, ¿sí? Y una arteriografía. Entonces, la punción lumbar nos va a llevar al diagnóstico de esta patología, ¿sí? Seguramente se va a obtener el líquido cefalorraquídeo, se va a llevar al laboratorio y ahí nos va a decir qué germen está provocando esta complicación. Y finalmente, como es tromboflebitis del seno sigmoideo, entonces es necesario hacer una arteriografía, que esto nos va a mostrar exactamente dónde está ese trombo, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer sí o sí esta arteriografía. Y el tratamiento, obviamente, ya es todas las complicaciones intracraneales que hemos mencionado, va a ser realizado por neurocirugía. Ya nosotros ahí no entramos. Entonces ya va a ser por neurocirugía. Y después de que se resuelva este problema, recién vuelve a otorrino y ahí sí podemos ir a hacer el tratamiento al foco infeccioso primario, que en este caso va a ser una otitis media crónica. Seguramente ya con una tomografía vamos a ver que la mastoides está afectada. Entonces, dependiendo cuál es, digamos, qué parte se ha afectado, se va a hacer una mastoidectomía parcial o una mastoidectomía radical, una amplia mastoidectomía, ¿no? Y obviamente todo esto tiene que ir acompañado de una antibioterapia, ¿sí? Entonces es importante hacer nomás un buen tratamiento con antibióticos. Y lo quirúrgico que lo va a hacer de esta parte es el neurocirujano. Nosotros nos vamos a encargar luego a vaciar esa mastoides, a alegrar esa mastoides, dejarlo limpio y siempre acompañado de antibióticos. ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, continuamos. Como han visto, seguimos entrando y hemos llegado hasta encéfalo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el absceso encefálico? Ustedes escuchen esta complicación. Absceso encefálico. La definición es la colección purulenta dentro de la masa encefálica, ¿sí? Colección, hay pus dentro de la masa encefálica. Una bolsa de pus que está dentro de la masa encefálica. ¿Cuál será la etiología de esta infección? Puede ser, ya hemos dicho, un estrepto, un nemo, un estáfilo, cualquier germen que ha provocado la infección de oído. Entonces, este germen ha ingresado y ha provocado esta complicación. ¿Cuál es la sintomatología? Hay fiebre, que es común a todo proceso infeccioso, fiebres altas, cefaleas, pero acá ya, como la masa encefálica está afectada, entonces sí va a haber otros síntomas que se van a agregar, ¿no? Como ser signos, como ser convulsiones focales, eso lo vamos a poder ver, compromiso de pares craneales y finalmente coma. Imagínense cómo va avanzando y cómo va complicándose esta patología, cómo va complicándose más todavía con toda esta, con toda esta sintomatología que es muy aparatosa para el paciente. ¿Cómo vamos a diagnosticar? Acá una tomografía.
es importante, la tomografía es la que va a mostrar dónde está el absceso. ¿Sí? Entonces, lo primero, la tomografía. La punción lumbar, sí, ¿verdad? El líquido cefalorraquídeo con toda la característica modificada de lo normal, fondos de ojo, angiografía, que también nos va a dar. Pero lo que sí nos va a dar exactamente la ubicación del absceso es la tomografía. Que eso tiene que drenarlo el neurocirujano, ¿verdad? Hay ese famoso dicho, absceso drenado, absceso curado. Además, eso sería lo quirúrgico dentro del tratamiento. Además, eso debe estar acompañado de antibióticos. Pero siempre hay que buscar el foco primario, el foco infeccioso primario. Y en este caso, si nosotros estamos hablando de que son complicaciones de las otitis medias, entonces buscaremos el foco primario y el foco causante dentro del oído, ¿verdad? Y los antecedentes, la historia clínica nos va a decir de que sí hay un antecedente, hay un foco primario, y es la otitis media crónica. Entonces también acá tenemos que hacer una tomografía. La tomografía nos mostrará cómo está esa mastoides, ¿sí? Entonces habrá que hacer también a ese nivel. Pero lo primero es lo primero. Hay un absceso encefálico, hay que drenar ese absceso. Se tiene que intervenir quirúrgicamente por neurocirugía. Y luego hay que eliminar el foco infeccioso, el foco primario, que sería el oído, ¿no ve? La mastoides. Entonces ahí hay que ir a alegrar, vaciar, un vaciamiento radical o un vaciamiento parcial. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? Pasamos a la siguiente patología. ¿Qué les llama la atención en este esquemita? Es un esquema, no es una foto. ¿Qué les llama la atención, chicos? A ver, alguien me puede decir. La punción lumbar, doctora. Ya, uno la punción lumbar, otro, abajo. La otorrea, doctora. Ya, no es otorrea, ¿no? Es una salida de líquido, ¿sí? Y es el líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a dar cuenta de que se trata de una hidrocefalia otítica? Por esto, ¿sí? Nos llamarán a una interconsulta por decir si ha entrado por otra patología. Ahora vamos a ver las causas. Entonces, nosotros tenemos que ya pensar que se puede tratar de esta patología. ¿Qué es la hidrocefalia otítica? ¿Por qué se produce? La hidrocefalia otítica se produce por aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo. Esto va a, obviamente, si hay aumento de la presión, se va a acompañar, ¿verdad? Por varios signos. Y signos de hipertensión endocraneal. Hay aumento de presión del líquido cefalorraquídeo que va a terminar en una hipertensión endocraneal. ¿Cuál es la sintomatología? Por la presión y por la hipertensión endocraneal va a haber cefalea intensa, diplopía, parálisis del motor ocular externo, náuseas y vómitos. Pero el signo que nos va a llevar a este diagnóstico va a ser esta salida del líquido cefalorraquídeo que se llama otorraquia, ¿verdad? Hemos hablado eso en la práctica. Otorraquia. ¿Qué es la otorraquia? Es la salida del líquido cefalorraquídeo a través del conducto auditivo externo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos va a llamar la atención. A partir de esto, nosotros tenemos que indagar, tenemos que hacer una buena historia clínica
para decir se puede tratar de esta patología. ¿Cómo podemos diagnosticar? El diagnóstico siempre va a ser en base a los antecedentes. Antecedentes otíticos, o sea, patologías del oído, o antecedentes quirúrgicos. ¿Sí? Y no solo eso, no se limita en estas dos cosas, sino que también puede haber antecedentes traumáticos, los accidentes, por ejemplo. Entonces, en cuanto a antecedentes otíticos, puede ser que una complicación, por ejemplo, dentro de las otitis medias crónicas hemos visto la formación de colesteatoma, ¿verdad? Y hemos dicho, el colesteatoma es un tumor benigno histopatológicamente, no es cáncer, pero se considera maligno por su crecimiento. Y al crecer este colesteatoma nos puede provocar fístulas, ¿sí? Y a través de esa fístula, la salida del líquido cefalorraquídeo. Una complicación de una otitis media crónica, ¿verdad? En cuanto a complicaciones quirúrgicas, ¿no? Antecedentes quirúrgicos. Averiguar si se hizo operar del oído, si se hizo hacer una timpanoplastía, por ejemplo, es un antecedente quirúrgico que puede dejar una fístula y a través de esta fístula la salida del líquido cefalorraquídeo. Una estapedectomía. No sé si les hablé sobre este término. ¿Qué quiere decir estapedectomía? Estapedectomía quiere decir que vamos a ver una patología después, que es la otoesclerosis, donde donde un huesecillo, ¿sí? Donde el estribo está afectado, donde el estribo se hace inmóvil, no se mueve, entonces hay que hacer una cirugía reemplazando al estribo, una prótesis de estribo. Entonces, al reemplazar al estribo, se puede provocar una fístula a este nivel y por lo tanto podemos provocar la salida a través de esta fístula, la salida del líquido cefalorraquídeo. Otra cosa que les he mencionado también son los accidentes. Un trauma a nivel de la región auricular. Un trauma a ese nivel puede provocar una fístula y luego la salida del líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿cuál sería la solución de esto? ¿Sí? El tratamiento. El tratamiento no es enfocarnos en cerrar esa fístula. El tratamiento no, porque al nuevamente hacer un procedimiento quirúrgico podemos provocar otra fístula. Entonces no nos conviene. Por averiguar en qué parte está la fístula. Ustedes saben que es microscópico todo eso. Entonces es imposible dar con la fístula. Entonces, ¿en qué consiste el tratamiento? El tratamiento consiste en la punción lumbar. Como hemos dicho, se provoca por el aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, el tratamiento va a estar dirigido. Ese aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo hace que siga saliendo a través de esa fístula el líquido. Pero si se hace punciones lumbares, se está disminuyendo la presión del líquido cefalorraquídeo y eso hace que se cierre, ya no va a haber esa fuerza que haga que se abra esa fístula. Entonces se cierra la fístula. Y obviamente el paciente tiene que estar en reposo absoluto. No tiene que moverse para nada hasta que esa fístula se cierre según vaya disminuyendo la presión del líquido cefalorraquídeo.
Entonces, ese es el tratamiento que se debe hacer, no es quirúrgico, porque algunas veces yo pregunto en el examen, ¿el tratamiento de la hidrocefalia otítica será quirúrgico, medicamentoso? Ya pongo así una serie de opciones, ¿no? Entonces me ponen medicamentoso, quirúrgico. Ahora ustedes se dan cuenta que no es quirúrgico, es simplemente funciones lumbares seriadas que va a disminuir la presión del líquido cefalorraquídeo y por lo tanto eso va a hacer que se cierre esa fístula más el hecho de que el paciente esté completamente inmóvil. ¿Sí? Entonces, eso va a ayudar a que se cierre esta fístula. ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, no hay ninguna pregunta. Doctora, va a disculpar que le moleste. De unos cuantos minutos se va a cortar la clase. Volvemos a ingresar al mismo link, ¿no? Sí, por favor. Está bien, doctora, gracias. Listo. Entonces vamos a seguir. Bueno, con con la hidrocefalia otítica hemos terminado lo que son complicaciones intracraneales. Entonces vamos a pasar a otra patología que no está dentro de las complicaciones intracraneales, sino está fuera. ¿Sí? Entonces, otra patología que se presenta frecuentemente en la otitis media secretora. Vamos a hablar o sea, en el oído. Vamos a hablar de la otitis media secretora. ¿Qué es la otitis media secretora? ¿Qué les llama la atención en esta foto? Esto sí es foto de la membrana timpánica. ¿Qué les llama la atención? Y acuérdense de los alumnos ya que han pasado práctica. Hemos hablado de esta patología. Hemos mencionado de un examen complementario dentro de los exámenes complementarios audiológicos, ¿verdad? Entonces, ya más o menos tienen idea de qué podría ser. ¿Qué ven ahí? ¿Qué les llama la atención en esta membrana timpánica, chicos? ¿Nadie se acuerda? El color no es blanco nacarado. No es blanco nacarado. ¿Cómo está? Pero ¿cómo más o menos lo ves ahí? Bueno, ahí Color hasta naranja. pueden leer, ¿no ve? Hasta pueden leer. Solo que lo tienen que interpretar esta lectura. Bueno, ¿qué es la otitis media secretora? Es la presencia de un líquido generalmente estéril detrás del tímpano íntegro. ¿Ve? Habla de que el líquido generalmente es estéril detrás de esta membrana timpánica, que está íntegra. Además, lo que hay que tomar en cuenta es la integridad de la membrana timpánica. ¿Cuál es la etiología? La etiología es la disfunción tubárica. ¿Qué quiere decir esto? A ver, a alguien se le ocurra algo. ¿Qué entienden por disfunción tubárica? Ya pues chicos, despierten, creo que están en sus camas. ¿Qué entienden por disfunción tubárica? Creo que ya hemos hablado también en alguna clase. Doctor, aquí hay una alteración en la trompa de Eustaquio. Eso, ¿verdad? La trompa de Eustaquio tiene una función importante que es la de intercambio de presiones, ¿verdad? Entonces a eso se refiere, disfunción. Tubárica es eso, es la trompa de Eustaquio, quien no está cumpliendo con su función de intercambiar presiones, ¿sí? Es esta disfunción de la trompa de Eustaquio condiciona a que se inicie este ciclo etiológico. Patogenia. A partir de la disfunción tubárica se genera una presión negativa en el oído medio, que al llegar a ciertos niveles produce un trasudado que reemplaza al aire del mismo. O sea que a partir de la disfunción tubárica,
esa trompa de Eustaquio no está intercambiando. Entra aire a la caja timpánica a través de la trompa y no puede salir, ¿sí? Entonces, si por un momento, se abre un poco la trompa de Eustaquio, entonces sale muy poquito, pero no sale en su completamente ese aire que ha entrado, que lo normal debe entrar y salir el aire en el 100%. ¿Ya? No, se queda. Sale por ahí el 10% y el 90% se queda. Entonces, en otra apertura, nuevamente entra aire y ya no puede salir, muy poquito sale. Entonces, ¿qué va a pasar? Que normalmente, ustedes sabemos, hemos hablado en la anatomía, que la caja timpánica tiene aire, normalmente, no tiene que haber líquido, sino simplemente aire. ¿Para qué? Para que esa membrana timpánica vibre y a través de esa vibración va a pasar a los huesecillos y los huesecillos van a empezar a vibrar para pasar el sonido que viene del exterior, ¿verdad? Entonces eso es lo que tiene que pasar normalmente, pero no es así, sino que como entra aire y de a poco no sale, entonces retiene ese aire que va a hacer que se va a llenar la caja timpánica y va a presionar las paredes de la caja timpánica. Al presionar, está presionando la mucosa que está tapizando las paredes de la caja timpánica. Y obviamente la mucosa, pues hay trauma en la mucosa. Y ese trauma está provocando que haya trasudado de la mucosa de la caja timpánica. Y ese trasudado es pues líquido, ¿no? Entonces el líquido va a ir ahí acumulándose, aumentando. Entonces se dice que es un líquido estéril, ¿no? Que no tiene gérmenes, pero está provocando sí o sí una predisposición. Ese terreno es predispuesto para cualquier germen. Si la persona tiene caries dental o tiene una